Nuevamente bendiciones y excelente día a todos. Recordemos que en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces estamos estudiando acerca ahora de la nueva criatura después del bautismo. Recordemos que tiene un procedimiento todo esto, todos los elementos complementados según la palabra de Dios: el arrepentimiento, la fe y también el creer, y posteriormente el bautismo con toda libertad y con mucho gozo. Si tú lo has llevado a cabo, entonces todo esto trae una bendición. Recordemos que el Evangelio de San Juan capítulo 3, la palabra de Dios nos habla mucho acerca de Jesucristo, y tenemos también un ejemplo muy grande. Siempre en los evangelios se nos habla mucho acerca de Jesucristo, pero también el ejemplo de Jesucristo, el más grande de los ejemplos, donde la palabra de Dios dice que los cielos le fueron abiertos. Aquí tenemos una descripción, un texto, algo literal de lo que sucedió exactamente acerca de la vida de Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor, el ejemplo más grande de todos los tiempos y en la vida eterna. También ahí la palabra de Dios nos dice mucho acerca de la actitud de Él y de su comportamiento. Quiso cumplir con toda justicia. Si tú lees los libros de los evangelios, en ellos puedes encontrar mucho ejemplo y mucha enseñanza de nuestro gran maestro. Ahora, la palabra de Dios dice que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto viene del arrepentimiento, del bautismo. Y tenemos un ejemplo precioso también acerca de un hombre que se llamaba Zaqueo. La palabra de Dios dice en San Lucas capítulo 19, verso 1: y entrando Jesús pasó por Jericó, y aquí un hombre llamado Zaqueo, al cual era principal de los publicanos y era rico. Nótelo, principal de los publicanos y era rico. Pero ¿qué sucedía en la vida de este hombre? Aparentemente era un personaje, un ilustre, una persona, como dice la escritura, principal y rico entre los judíos. Aparentemente su vida era honesta, clara, transparente, pero no es así. La escritura nos dice: y procuraba ver quién era Jesús, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Nótelo, aquí este hombre tuvo un cambio de actitud, vino una vida de arrepentimiento pronto. Sí era rico, era principal de los publicanos, pero tenía un problema: había pecado en él, había una actitud muy contraria a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando este hombre supo que Jesucristo pasaba por ahí, vino pronto, se subió a un árbol porque era pequeño de estatura, quiso verle. Él quiso cambiar de vida realmente. Él quería cambiar su vida realmente, dejar aquella vida, digamos, de ladrón, de ratero. No es una palabra que suena muy bien, pero es una palabra correcta. Tal vez ladrón es la palabra más, la que vamos a utilizar más. Era ladrón, pero ese era el problema exactamente, sí, y había más todavía. Por ello quería enmendar su vida, quería corregirla, y supo bien que en Jesucristo él encontraría la libertad, podía encontrar la fe. Vino un arrepentimiento, creyó porque vio que Jesús iba y quiso conocerlo y no tan solo quedarse ahí. Y la escritura dice que cuando hubo esta plática, él descendió pronto, rápido, y lo recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Nótelo, todos sabían que era un hombre pecador. Si era rico, era principal entre los judíos, era publicano, pero un hombre pecador, de quienes todos sabemos que se necesita arrepentimiento, fe y creer, y cambiar posteriormente un bautismo para que estas personas puedan ser nuevas criaturas. Si tú, hermano y amigo, es una persona que no has cambiado y que sí crees y tienes ahora fe, también
estás pensando en el arrepentimiento y luego el bautismo, entonces eres un candidato para la salvación, para la vida eterna. Pero todo esto si tú lo llevas a cabo, porque si nada más lo piensas y nada más lo entiendes, no va a tener ninguna validez. Entonces es necesario que tú tomes los pasos, llegues hasta el bautismo y posteriormente los cielos te van a ser abiertos, vendrá una revelación, vendrá bendición abundante y posteriormente la vida eterna. La palabra de Dios dice que lo recibió gozoso, la gente sabía que era un hombre pecador. Entonces, ¿a qué? Puesto en pie, mire la declaración que hizo de arrepentimiento, y ya él estaba como un candidato para el bautismo, pero había un arrepentimiento, él estaba ya en el proceso de ser una nueva criatura. La palabra de Dios dice que se puso en pie, verso 8 de Lucas 19, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre estaba perdido, era pecador, era ladrón, y ahora él estaba haciendo una confesión de arrepentimiento, y él era un candidato para el bautizo. Entonces, amigo, hermano, aquí un ejemplo nuevamente, como lo dije, los libros de los evangelios también nos dan muchos ejemplos preciosos, abundantes, de los cuales tú puedes leer, meditar, creer en ellos y toma tu determinación. Si necesitas empezar, hágalo. Si necesitas bautizarte en el nombre de Jesucristo, si Él te lo declara, tómelo, llévelo a cabo, que tú seas abundante y eternamente bendecido. Nuevamente, lea la palabra de Dios. Saludos, bendiciones, amén.